paciente con motivo de consulta de dolor abdominal de inicio brusco, en el epigastrio, hipocondrio derecho, de alta intensidad, hipocólico, inicia luego de la ingesta de alimentos copiosos. ¿Y qué piensan? En algo biliar. La mayoría de las veces que sí. Ahora, ustedes saben lo que es la colecistitis aguda. ¿Y la colecistitis aguda? Como dice su nombre, ¿verdad? Inflamación de la vesícula biliar. ¿Por qué se inflama la vesícula? Por obstrucción, ¿verdad? Lo más común es que sea por obstrucción. ¿Y qué es lo más común que obstruye la vesícula, ¿verdad? Lo que se obstruye es el conducto de salida de la vesícula, ¿verdad? Un cálculo, lo más común. Claro. Algo mayor es si se puede infectar también, por supuesto. Entonces, si ustedes se fijan en la fisiopatología, es un poco parecido a lo que pasa en la apendicitis también, ¿verdad? ¿O no? ¿Es parecido o no? É parecido, eu não posso diferenciar no início versus uma coluna de interrogatório. Bueno, hay obstrucción, ¿verdad? Entonces, si hay obstrucción, no puede haber salida de bilis, ¿sí? Porque la vesícula es un órgano. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar bilis. Entonces, si se obstruye, ¿qué pasa? Creo que hay un problema mayor aquí. El problema no es que no consiga almacenar la bilis. El problema no puede liberarla, no puede secretar la bilis. ¿Por qué hay dolor hipocólico? La vesícula se contrae para liberar la bilis hacia el conducto principal, ¿verdad? Que es el coleo. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, si se obstruye, no puede liberar el contenido. Duele por el movimiento, por la contracción que hace la vesícula para tratar de eliminar esa bilis, ¿verdad? Entonces, si se obstruye, se va a distender, ¿cierto? Si se distiende, ¿qué puede pasar? Si se distiende, se libera el sistema proinflamatorio. Entonces va a haber inflamación y edema de paro, ¿cierto? Si se distiende más y hay edema de pared y aumenta la inflamación, puede pasar lo mismo que pasa en la apendicitis. Ocluir los vasos linfáticos y favorecer a la proliferación bacteriana. ¿Sí? O sea, sí se puede infectar. Y también puede ocluir los vasos sanguíneos. Y la vesícula puede isquemizar. Y si isquemiza, puede necrosar. Y si necrosa, se puede perforar. La vesícula puede pasar lo mismo que la apendicitis. Si se infecta y hay pus dentro de la vesícula, una piocolecisto.
se puede perforar y puede hacer una peritonitis biliar el paciente. Bien, para tener en cuenta nomás que no es tan bueno como le pintan siempre la colecistitis. Solamente que no siempre esa es la evolución natural. Se perforan mucho menos porcentaje que la apendicitis. Ahora, otra consulta. ¿La litiasis vesicular es lo mismo que la colecistitis aguda? No. ¿Qué es la litiasis vesicular? ¿Cómo se le cálculo entre la vesícula? ¿Y es sintomático o no? Isso pode ser, mas depois o paciente vai começar a apresentar sintomas. Hay muchos portadores asintomáticos. Yo, por ejemplo, probablemente tenga litiasis vesicular. ¿Verdad? Soy una persona bajita, con sobrepeso, mala alimentación, poco ejercicio físico, perfil lipídico no está en rango. Mi único factor protector es que soy hombre. Entonces yo en ningún momento tuve ningún cólico biliar. Y acuérdense de eso, puede haber portadores asintomáticos. Inclusive el hallazgo de la litiasis vesicular puede ser hallazgos casuales. El paciente hace una ecografía abdominal por cualquier otro motivo y se encuentra litiasis vesicular. Le hago una pregunta. Si el hallazgo es casual y el paciente no es sintomático, ¿qué se hace? ¿Se opera o no? Depende. É microlitise ou deve muito mais do cálculo? Porque eu acho que se for micro, a chance do cálculo ir para algum lugar e destruir é muito mais alta do que o cálculo maior. Porque aí o cálculo maior pode esperar mais do que o micro. Sí, depende, ¿verdad? Ninguno de los cálculos son buenos. Pero es cierto lo que dice la compañera. Cuando hay microlitiasis existe mayor riesgo de la migración de la piedra de la vesícula hacia otra parte del árbol biliar. ¿Qué complicaciones puede haber si migra una piedra? Uno, pancreatitis. ¿Qué complicaciones puede tener que migre la piedra? No factor de parálisis. Sale una piedra de la vesícula. Uno le dijo a la compañera. Sale una piedra, va y justo se impacta, ¿verdad?, a nivel del. ¿Qué tiene que ocurrir para que tenga una pancreatitis? Normal, ¿no? ¿Se acuerdan del árbol biliar? ¿Dónde tiene que ir esa piedra para que haya pancreatitis por litiasis? El conducto principal, ¿verdad? Acuérdense que viene el coledo por el pulso y desemboca en la ampolla de abate en el duodeno, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la piedra se impacta más arriba, a nivel del coledo? Va a interrumpir la salida de bilis hacia el duodeno. ¿Y qué va a causar? ¿Qué es la bilis?
El famoso detergente del cuerpo humano. Tiene funciones a nivel de la digestión. Ah, sí, ¿verdad? Después, ¿qué otra función tiene? Ustedes conocen esa canción de Juan Luis Guerra que dice: me sube la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? ¿Producto de metabolismo de hemática. Excelente. ¿Para dónde se desecha eso? Se elimina por las heces. Eso es lo que le da color a la materia fecal. Y si no se está eliminando bilis, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a tener apolia. Cuando se elimina bilis, no tiñe la materia fecal. ¿Qué otra cosa va a tener? Colurio. ¿Por qué va a tener colurio? Va a haber un aumento de nicotina en sangre. ¿Por qué podemos eliminar a través del hígado? Entonces, se quiere eliminar de alguna forma. ¿Cuál es el órgano que filtra la sangre? El riñón. Y el riñón produce orina. Y se elimina por orina, va a haber colurio. Entonces ya me explicaron apolia y colurio. ¿Qué más va a tener? Ictericia. ¿Qué es la ictericia? Coloración amarilla de piel linfosa. Y se debe a exceso de bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina conocen? Total, directa e indirecta. Si el problema es a nivel del coledo, que no se puede eliminar la bilis, ¿qué bilirrubina se va a elevar primero? La directa. ¿Sí? Porque el problema es post-hepático. Obviamente, si hay una obstrucción muy importante por mucho tiempo, van a empezar a subir la voz, que va a empezar a acumularse en la sangre también. Pero casi siempre va a estar aumentada a expensas de la directa. Muy bien, muy orgulloso de ustedes. Ya saben todo. Ahora, nos quedó flotando nuestra pregunta, ¿verdad? Paciente asintomático que le hicimos ecografía y le encontramos litiasis. Habíamos dicho microlitiasis, mayor riesgo que el virus. Una litiasis grande puede impactarse también. Y si se impacta y es crónica de esa inflamación, puede causar muchísimos problemas. Pero sí, las que más tenemos son las microlitiasis. Ponele que son litiasis de 1,5 cm. Y el paciente es asintomático.
lo operarían. Eu acho que deve um fator é que o paciente sintomático. Eu acho que vai várias coisas. O paciente sintomático, o paciente tem fatores de risco, tem fatores de risco, os fatores que El paciente es asintomático y no tiene ningún factor de riesgo. aí a gente talvez possa ir pelo caminho de tratamento conservador, porque eu sei que ele tem tratamento com as dietas, certas medicações para fazer com que a pedra se. ¿Y cuándo le vas a operar? Não sei. ¿Verdad? Porque también tenemos que ejercitar nuestra toma de decisiones. Quando os símbolos se tornam insuportáveis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a este paciente que tiene litiasis y está asintomático? Lo pegamos. Operamos, sacamos la vesícula. Ups. Accidentalmente lesionamos el colédono. O el hígado empezó a sangrar y no puedo parar de sangrar. ¿Verdad? ¿Qué hiciste vos ahora? A un paciente asintomático le complicaste la vida. Porque la lesión de la vía biliar es complicado el tratamiento. Ahora, si ustedes se van acá en el hospital, van a ver que tiene litiasis, se opera. ¿Por qué? Porque hay algunos jefes, maestros nuestros, que decían que se opera. ¿Por qué? Para evitar lo que dijo la compañera. Un paciente que está asintomático, le quitas la vesícula y le curaste. Y nunca sintió ningún dolor. ¿Sí? Le quitas la posibilidad de que tenga pancreatitis, le quitas la posibilidad de que haga un síndrome entérico obstructivo, le quitas la posibilidad de que haga una colangitis. ¿Sí? Por eso. Pero, si vamos a la literatura, por ejemplo, el Mariano Jiménez dice que no se opera. ¿Por qué? Porque vos le agregás, por más pequeño que sea, le agregás el riesgo quirúrgico a un paciente en teoría sano. Entonces están las dos partes. Nos vamos a quedar nosotros lo que dice nuestro libro, que se opera cuando el paciente es sintomático. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene un episodio de cólico biliar, ecografía, bueno, voy a tenerlo piedra. Programamos de cirugía, te operamos. ¿Verdad? Programamos. Está bastante bien. No tenemos que ir de... Vamos a empezar la clase. No es una clase muy larga, pero vamos a iniciar porque yo hablo mucho y a veces no me doy cuenta. Y las 2 horas pasan volando. Entonces prefiero terminar una vez y después vamos a estudiar una cosa más. Bueno, introducción. Litiasis en medicina, ¿qué significa? Piedra, cálculo. ¿Dónde se pueden preparar estos cálculos? En cualquier vía excretora. En teoría, ¿sí? Puede haber cálculos en vía urinaria, ¿sí? Vía biliar, lagrimal, inclusive puede haber cálculos en las vías excretoras de la saliva, debajo de la lengua. No sé si ya vieron algunos videos. En cualquier lugar donde haya infección de algo, puede haber. Lo que conocemos, los clásicos, renal, renal y biliar. Algunas veces preguntaron qué significa, de dónde viene la palabra litiasis. Viene del griego litos. ¿Y por qué existe también la palabra cálculos? Porque viene del latín.
Vesícula. En latín viene del diminutivo de vesica o vejiga, una pequeña vejiga. Entonces la vesícula es un pequeño órgano piriforme, cuya función principal es ser un órgano de reserva, de almacenamiento de fluido. Ahora, fíjense, la primera descripción de litiasis vesicular se realiza en el siglo V. Descripción de la clínica. Obviamente no tenía ecografía, pero ya se empezaba a acuñar lo que era el dolor de tipo biliar o del árbol biliar, que es el dolor clásico que acabamos de mencionar al inicio de la clase. Bruco, cólico, relacionado con. Entonces, primer tratamiento que se hizo, una colecistotomía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre colecistectomía y colecistotomía? ¿Qué hacemos en la colecistectomía? Estirpar, dar el dolor. Y en la colecistotomía, abrir. Entonces, el primer tratamiento que se hizo no fue una colecistectomía, ¿sí? Fue una vesícula complicada, hizo un absceso de pared, se abrió la pared, se drenó la pus que había en la vesícula, se retiró los cálculos y se cerró. Si ustedes no sabían que hacía colecistectomía, parece un buen plan. Excepto que después, obviamente, se vuelven a formar las pus. Vamos a ver después de qué depende eso. Eso depende de varios factores. No es solamente mala alimentación. En 1882 se lleva a cabo la primera colecistectomía por diabetes. Probablemente con un resultado muy bueno. Y un siglo más tarde, en 1987, la primera colecistectomía videolaparoscópica que hoy ya es el gol estándar. Me parece que todo lo que videolaparoscopía ahora se puede. Y entra un poco la robótica. Algún día, yo hace 50 años no tenía que probar. Bueno, ¿qué ustedes ven en esta imagen? ¿Qué ven? ¿Cómo me pueden describir esta imagen? A grandes rasgos, ¿sí? Les llamamos la atención. Carlos lo está diciendo. ¿Cómo saben que es un cálculo? ¿Cómo saben, por ejemplo, que esto no es de la pared? Porque ¿cómo saben que lo de la pared es un cálculo? Pues puede haber un circular también. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Quién habla? ¿Sombra? ¿Sombra qué? Sombra, última, porque un signo ecográfico de esto es una litiasis. Acuérdense cómo funciona la ecografía. ¿Cómo funciona la ecografía? ¿Usa radiación? No. ¿Qué usa? El otro nombre es ultrasonografía. É sombra o que você falou? Sombra acústica posterior. Si ustedes ven, es un órgano hueco, realmente no puedo decir que es una vesícula porque yo tengo un
le puede ser unos signos ecográficos de que esté inflamado la vesícula. Está inflamado y llega a la pared y va a engrosarse la pared. Y más claro. ¿Y acá? ¿Qué está haciendo acá? Doble parede, a mesma coisa que usar a parede? ¿Cómo? Tem um negócio que é tipo doble parede. Sí. É mesmo? No, es parecido, pero en ese signo vas a ver una línea más oscura dentro de la pared que te dice que está dematizada. Então, mas não é a mesma coisa que Não, usar não. a parede. Então, pode ser um outro Puede estar engrosada o puede tener ese signo. E aí, os dois seriam Los informação. dos son signos de inflamación por ese indicador. Vamos a tirar los no. Bueno, la colecistitis en su forma crónica o aguda, acuérdense que están las dos, representa la complicación más frecuente de la litiasis vesicular. Es la que más se ve. La aguda se produce en el 10% de los pacientes con litiasis vesicular que presentan síntomas. Y atiendan bien esta oración. ¿Entienden lo que dice ahí? ¿Sí? Mi población en general, vamos a hacer todo lo que tenemos litiasis vesicular. Sea sintomático, asintomático, tenga o no tenga conocimiento de que es portador de litiasis. Ponerle que toda esta fila es sintomática. Y acá tenemos 10 personas que son sintomáticas. Una de ellas va a tener colecistitis aguda. ¿Me entiendes? Es diferente. No es del total. Es el 10% de los sintomáticos. ¿Ven? Entonces, definición de colecistitis. Perdón, la litiasis biliar es la presencia anómala de cálculos en la vía biliar debido a alteraciones de las propiedades estáticas o dinámicas de la bilis y su sistema excretor. ¿Qué es lo que dice ahí, doctor? Depende de alteraciones de propiedades estáticas o dinámicas de la bilis. Vamos a ver más adelante, porque depende de la concentración y la composición de la bilis. Depende del sistema excretor y de la motilidad de la vesícula. Pues recuerden que todo líquido que esté estático en el cuerpo puede precipitar. Ahí se forma la famosa arenilla, que es una que puede estar en el riñón, o se forman los famosos barros biliar que están en la vesícula. Entonces, sitio más frecuente de litiasis dentro del árbol biliar es la vesícula. Y colecistitis aguda ya definimos, la inflamación aguda de la vesícula biliar secundaria a una obstrucción de su conducto y su distensión por esta causa. Y ahí todos los fenómenos que ya habíamos mencionado recién, que vienen después de la autopsia. ¿Vale? Entonces, sitio más frecuente de litiasis, la vesícula. Causa más frecuente de inflamación en la vesícula, obstrucción. Y la causa más frecuente de obstrucción, ¿ven? Base. Bueno, bilis. Término derivado para nombrar el líquido amargo de color amarillo verdoso secretado por el hígado. Ya vamos a ver su composición. En su mayoría es agua, entre 80 a 95%. Tiene sales biliares, 1 a 10%.
forma parte del menor porcentaje de su composición, pero es lo que le da la coloración. Entonces, volumen ya accidental boliviano 600 ml aproximadamente, y acuérdense nomás, más o menos el árbol biliar, están todos los canalitos intrahepáticos dentro del hígado. Después, eso confluye en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El derecho e izquierdo confluyen y forman el hepático común. El hepático común, cuando se cruza con el cíclico, forma el boledo. El boledo va y desemboca en la segunda porción del boledo. Bueno, esto es muy interesante, no sé si sabían. Las sales biliares y otros componentes de la bilis son restituidos y reciclados a través del circuito enterohepático. Entonces, la mayoría de los componentes se reabsorben a nivel del líquido terminal, ¿verdad? Y vuelven al hígado a través de la circulación portal. ¿Funciona en la bilis? ¿Quién sabe? Absorción de ácidos grasos de cadena larga y vitaminas liposolubles. La A, la D, la E, la K, desde el tubo intestinal. Otro, muy importante que ya mencionaron ustedes, la excreción de bilirrubina a través de la materia fecal, colesterol y otros compuestos tóxicos derivados del metabolismo de fármacos a nivel hepático. ¿Se acuerdan de fármacos? No se desecha. ¿De acuerdo? El paracetamol, ¿qué metabolismo tiene? Correcto. Hepático. Correcto. Hepático. Hepático. ¿Ya vieron algo intoxicado con paracetamol? Como un intento de autoeliminación con paracetamol. Ya vio, no es muy agradable. Pero la mayoría no llega a la dosis de necrosis hepática. La mayoría se tiene que quedar internado y tiene que recibir 16 dosis de su antídoto. ¿Cuál es el antídoto de paracetamol? ¿Por qué se usa en el cisterna normalmente? No sea para vivir. Sí. Y le ve ahí a la persona sentada, preparada, pero por suerte tiene así, como traje. Pero bueno, horrible, no toma para eso. Y neutralización del pH gástrico. ¿Se acuerdan que vimos parte de esto ya vamos a hablar de sea duodeno? Bueno, ya vaya vaciamiento del estómago, pasará al duodeno y se liberan enzimas pancreáticas y hepáticas con pH básico para neutralizar el pH del estómago. ¿Recuerdan? Lisa, ¿verdad? Muy hierro. Ustedes saben que el lunes todo está muy participativo. Ustedes, los otros dos grupos. Yo casi me moría en el primer grupo. Hablaba solo. Bueno, sí, todos dijeron eso. La veía muy. Recuerden, síntomas frecuentes del litiasis, la vesícula biliar,
información depende de la alteración de mecanismos de regulación de las propiedades físicas y químicas de la vida. Hace rato hablamos de las propiedades dinámicas, ¿sí? Estáticas y dinámicas. Si está estático, o se puede secretar o no se puede secretar. Y acá estamos hablando de la composición de la vida. Dos causas ya tenemos para la formación. Me imagino que ya entraron a alguna colecistectomía en el hospital. ¿Sí? Llegaron a ver los cálculos, ya tocaron, no, cualquier guante tiene que ver. Bueno, según características macroscópicas se puede clasificar el cálculo. Según características macroscópicas, o sea, al abrir la vesícula, ver el cálculo ya tenemos una idea más o menos de la composición que puede tener. ¿Nos sirve para algo? No mucho. Existen los cálculos de colesterol, si tienen mayor porcentaje de colesterol en su composición. Normalmente son redonditos, sin aristas, o sea, no tienen líneas, de color pardo verdoso, puros a la palpación, porque están más saturadas de calcio. ¿Qué son estos clásicos? Son más redondos, no tienen lados y son más pardos amarillos por su saturación de colesterol y son más duros por su saturación de calcio. Pueden ser mixtos y pueden ser pigmentarios. ¿Llegaron a ver estos dos tipos de cálculos o solamente vieron uno? Normalmente se ve la arriba, este es el más frecuente. Este es el pigmentario, el más verdoso, ¿verdad? Tiene menor concentración de colesterol y normalmente vienen todas juntas y tienen lados, tienen aristas, normalmente son oscuras de color negro, marrón, puede ser verdoso también, y normalmente son blandos y friables. Vos tocas el cálculo y se deshace con una arenilla. Sin embargo, el de arriba, el que está más saturado por el colesterol y el calcio, puede tener el humano. Obviamente, si apretas fuerza, es menos friable. Ahora, hablando de lo que dijimos acá, ¿verdad? Mecanismos de regulación de sus propiedades físicas y químicas, tenemos que hablar de qué es lo que le regula eso. ¿Sí? Si hay una desproporción entre los agentes liposolubles, que son el colesterol, la bilirrubina no puntuada, y los agentes antifáticos, que son agentes que promueven su emulsificación. ¿Se acuerdan de la emulsificar? Todo lo que escuché es que era emulsificación. Bueno, entonces, o sea, hay una regulación entre colesterol, bilirrubina y fosfolípidos y sales biliares. Entonces, si están desproporcionados, no va a ocurrir una buena emulsificación y van a precipitar. Se van a mezclar, no van a formar una emulsión, sino que se van a separar y va a precipitar. Y ahí empieza a formarse el calcio. Aquí se forma una vez. Entonces, Michels describe tres etapas para la formación del calcio. Primero, obviamente, tiene que haber un problema que no se puede identificar. ¿Y qué pasa? Hay solubilización del colesterol mediante fosfolípidos y sales biliares y empieza a saturarse. Si saturan, precipita y forma un pequeño núcleo, que es la etapa de
y a partir de esos pequeños núcleos hay un crecimiento progresivo. Empiezan pequeños y de a partir de un núcleo pequeño va creciendo el cráneo. ¿Sí? No que se forma un cálculo grande de entrada. Esto es para mencionar nomás, porque lo menciona mucho el inicio. Entonces, colecistitis ya habíamos definido. Causa dijimos que es obstructiva, ¿verdad? Por cálculo a nivel del cuello, conducto cístico, ¿sí? Y en países tropicales, ¿sí? De tercer mundo o subdesarrollados, nunca hay que pasar por alto, ¿verdad? La infección parasitaria. Más común, Ascaris puntiforme. Acuérdense siempre el Ascaris, que es el parásito más movedizo, ¿verdad? Por el ciclo reproductivo que tiene en el cuerpo humano. Puede causar colecistitis, puede causar síndrome obstructivo, puede causar apendicitis, obstrucción intestinal, se puede ir a la vía aérea, al pulmón, puede toser, Ascaris. Es la que se puede por todos lados, por su sitio. Entonces, también existe un fenómeno que se llama colecistitis aniquiásica. Se inflama la vesícula, pero no hay evidencia de obstrucción mecánica por cálculo. Normalmente, ¿quiénes se ven en pacientes críticos? ¿Sí? Pacientes que están en la punta. Factor de riesgo importante: grandes quemados o politraumatizados que presentan sepsis o shock. ¿Cuál es la explicación de por qué se inflama la vesícula? Por la respuesta inflamatoria descontrolada, que era el SIRS. No me acuerdo, dígame. ¿Cómo? Son siglas. Entonces hay una respuesta inflamatoria descontrolada que tiene afectaciones sistémicas. Por esa respuesta inflamatoria se inflama la vesícula. Por eso es más frecuente en pacientes que tienen una respuesta inflamatoria descontrolada de forma brusca, en quemados o grandes politraumatizados. Obviamente, esto va acompañado de fallas multiorgánicas y representa un porcentaje muy bajo de lo que son las colecistitis. ¿Se suele ver en la UTI? Sí. Yo creo que en 3 años de residencia vi como 4 más. Pero yo creo que como 6. Pero es re poco. Y encima yo estaba en un hospital de politraumatizado. O sea, tenía más chance de ver. Entonces, la ley de convulsiones ya conocemos, que es lo que acabamos de explicar antes de iniciar la clase teórica. Se obstruye el conducto cístico, genera dilatación de la vesícula con distensión de sus paredes. Esa distensión promueve la liberación de citoquinas proinflamatorias. Eso hace que haya más edema de pared, y el edema de pared más la distensión dentro de la luz de la vesícula vence la resistencia de los vasos linfáticos venosos y se genera proliferación bacteriana y inclusive puede generar isquemia o más edema, como proceso del retorno. Entonces, existe la colecistitis crónica. ¿Existe la colecistitis crónica? Sí, existe. Es más común que lo que piensa. Bueno,
Lo más común es que se acepta. ¿Cómo se forma la colecistitis crónica? El Micha sugiere la teoría más aceptada, que dice que son cuadros de colecistitis agudas leves, ¿sí? Secundarias a obstrucciones parciales, ¿sí? Y temporales. ¿Obstruyen? Y otra teoría que menciona Pichas es que hay cierta evidencia de un traumatismo directo del cálculo sobre la mucosa de la vesícula. Entonces, constantemente está en una inflamación crónica. Pero mientras no se opera, no se soluciona. Estas son las dos teorías más acertadas según el. Ahora, colecistitis crónica, ¿tenemos que operar? Sí. Tenemos que operar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que operar un órgano que tiene una inflamación crónica? ¿Qué? E em algum momento ele vai ficar tão edematizado, tão inflamado, que vai perfurar e pode causar outro tipo de inflamação. Sí, puede ser ese riesgo y otra posibilidad que dice la compañía. Recuerden, todo órgano, tejido, célula que esté expuesto a inflamación de forma crónica puede desarrollar cáncer. ¿Sí? Por eso, tabaquismo genera inflamación crónica, alcoholismo genera inflamación crónica, exposición solar prolongada de forma crónica genera inflamación crónica, y además hay que tener en cuenta que la luz solar tiene radiación ultravioleta, y esa radiación es capaz de interactuar directamente con el núcleo de las células. Todo tiene explicación. Entonces, ante el riesgo de generar un carcinoma vesicular, se recomienda retirar una vesícula. Incidencia. Importante causa a nivel mundial de morbilidad. ¿Se acuerdan de la morbilidad? ¿Qué es la morbilidad? Sí, secuelas que afectan a la calidad de vida del paciente. Si ustedes van y hacen la anamnesis de un paciente que tiene una colecistitis crónica, ¿qué nos va a decir? Si hacen el interrogatorio. ¿Qué se va a quejar? Ya no puedo comer nada, doctor. Ni agua no puedo más tomar. Afecta la calidad de vida del paciente. Vamos a avanzar. Factor de riesgo importante. ¿Sí? Hay un estudio que se hizo en Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Que habla de la edad como factor de riesgo para la formación de litiasis. Y llegaron a la conclusión de que por cada año que pasa o envejecemos, tenemos un 3% más probabilidad de generar litiasis. Por conta da alimentação, creio. Calma. Se duplican fumadores y en personas que ya tienen una hepatopatía. Se quintuplica
duplica el riesgo en gente que ya tiene antecedente familiar que ya se vesicular en la familia. Se sextuplica el riesgo si la persona ya sintió un episodio de dolor hipocólico, sin determinar el origen. Punto. Importante. ¿En quién es más frecuente la litiasis? Mujer. ¿Por qué? Causa del estrógeno. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no? Se diz que aumenta 6 vezes o risco se a pessoa sentir dor cólica, mulheres geralmente uma vez por mês, sempre em 2. Sí, pero si vos te pones a analizar bien qué significa eso, bajo la mano de que sos mujer, estrógeno. O sea, van de la mano. Tiene sentido. Entonces, el estrógeno, además que, ¿verdad?, tiene mucho que ver con el metabolismo lipídico, también actúa directamente a nivel de la motilidad de la vesícula. Mayor estrógeno actúa sobre la colecitoquinina y la vesícula, ¿qué hace? ¿Se contrae más o contrae menos? Si dice que hay mayor saturación de bilis, más saturación de calcio en la bilis, se tiene que mover menos, tiene que dar más sensibilidad. ¿Cómo? El estrógeno, el que actúa sobre la colecitoquinina. Si mal no recuerdo. Sí, estrógeno. Me hiciste dudar y investigar, pero estoy seguro que leí del Michan que era el estrógeno. Y yo recuerdo el estrógeno. Pero puedo estar equivocado. ¿Sí? Entonces, la edad que habíamos mencionado, ¿verdad? La raza originaria americana, ¿verdad?, que es un dato que tiene que ver con la parte demográfica cultural. Vamos a ver después, que tiene que ver con el tema del peso y la hipercolesterolemia. Normalmente los países orientales tienen un poquito menor de incidencia de obesidad, ¿verdad? Y además la costumbre y la dieta es diferente que en los países americanos. Nosotros comemos solo kimchi, hamburger, pizza. Y el paraguayo come tortilla, mandioca frita. Bueno, el peso también tiene relación directa. La hipertrigliceridemia hace que la vesícula sea menos sensible a la colecitoquinina, por lo cual la bilis se queda más estática. Ahora, el combo completo es paciente con hepatopatía, cirrótica inflamatoria, paciente con obesidad, que obviamente va a tener resistencia a la insulina y le va a llevar a una diabetes. Altas chances de generar rápidamente litiasis vesicular. Y luego tenemos factores genéticos dietéticos, el tabaco, el alcohol, la cafeína, que todos actúan a nivel de la estimulación de la liberación de bilis, de la contracción de la vesícula. Y habla de algo interesante del Michan, que ahora ya hay varios artículos científicos que quiero que investiguen, ¿sí? Porque el Michan todavía habla de una dieta vegetariana o vegana inclusive ahora.
investiguen un poco si actualmente hay evidencia o no de si la dieta vegetariana o vegana es factor de riesgo para la litiasis. Hay ya artículos que ya tienen resultados. Entonces nos vamos a quedar con esa respuesta de lo que van a buscar. Está basado en el Mitchell está un poco desactualizado. Otra cosa, el Mitchell también menciona que la pérdida rápida de peso también puede ser un factor de riesgo. ¿Sí? Eso también creo que investigue. ¿Sí? Que normalmente se ve en pacientes que se someten a manga gástrica o cirugía bariátrica. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos otra cosa que nos hace perder rápidamente peso, que es ustedes saben que para aplicarse trisepatía tiene que tener una ecografía abdominal, ¿verdad? Y un estudio de perfil tiroides. O sea, apliquen así nomás. No dan por la mano la urgencia. Entonces, y me tiene esas dos cosas, ¿sí? Relación de litiasis con la dieta vegana vegetariana y la relación con la pérdida de peso rápido. Pacientes obesos perdieron peso de forma muy rápida. Ya hay muchos artículos que hablan de eso para que lleguemos a una conclusión. Bueno, manifestación clínica de la litiasis. ¿Sí? Habíamos dicho que puede ser asintomático. ¿Está bien? Entonces, obviamente, acá está comparando el Mitchell entre las manifestaciones clínicas que tiene el portador de litiasis y que tiene el portador sintomático. ¿Sí? Hay alta incidencia y prevalencia, especialmente en América. Hay un importante número de pacientes que se diagnostican un cuadro clínico silente, ¿verdad? O subclínico. Puede ser asintomático o oligosintomático. Acuérdense que una vez se hace el diagnóstico de la litiasis biliar, la regresión es casi nula, ¿verdad? La litiasis no va a desaparecer, excepto en un caso. Que van a investigar. ¿En qué ocasión puede haber regresión de la litiasis vesiculaar? Se evidenció en teoría, se observó. Y todo fenómeno observable puede entrar en el método científico. Investiguen eso. Entonces, algunos síntomas que puede presentar el paciente que es oligosintomático es la famosa dispepsia. ¿Se acuerdan de la dispepsia? ¿Qué ha dicho? A sensação de estar sendo muito cheio sem ter comido muito. Sensação de peso. Un malestar muy específico. Tenemos algún paraguayo. ¿Cómo se dice estoy lleno para mí? No, ya no voy más a la universidad ya. Ni yo lo conocía desde. Bueno, ¿verdad? La dispepsia no es un síntoma específico, ni hay ninguna patología. Pero es un síntoma común. Cualquiera de nosotros puede tener dispepsia, puede ir a comer una pizza solita. No es que haya hecho nada. Entonces, pesadez postprandial
distensión gástrica, eructos, muy específico, ¿sí? No se asocia directamente como síntoma biliar. ¿Qué se asocia como síntoma biliar? Lo que tenemos acá: dolor de inicio brusco, luego de una ingesta copiosa excedida en grasa saturada, que puede ir acompañada de náuseas, vómitos, y que normalmente duele en el hipocondrio derecho, de características cólicas y sin irradiación. Eso es un cólico biliar, o una litiasis vesicular sintomática. Vamos a ir haciendo la diferencia después de una colecistitis aguda. El objetivo de otra clase es que diferencie la clínica del proceso. ¿Por qué? Porque uno se puede ir a su casa y el otro se tiene que internar. Uno se puede programar su cirugía y el otro en teoría se debería operar. A ver, familia, fíjense. Bueno, al examen físico podemos encontrar un abdomen blando con dolor referido del hipocondrio derecho ante maniobra de palpación, sin defensa ni irritación peritoneal. ¿Sí? Entonces el paciente puede venir con dolor hipocólico intenso o de palpas, el abdomen está blandito, no contrae la musculatura abdominal y no hay dolor de rebote. El paciente que duele puede palpar. Ahora, la colecistitis, ¿en qué vamos a diferenciar con ese cólico? Cambia un poquitito al examen físico. Es parecido. Puede haber también dolor en el hipocondrio derecho que aumenta con la maniobra palpatoria. En un cólico va a variar un poco el dolor, o inclusive no va a variar el dolor cuando le palpas. Sin embargo, si algo está inflamado, si alguien me pega a mi brazo, yo no me va a doler más. Lo mismo pasa en el abdomen. Si la vesícula está inflamada, yo le tocas, duele más. Entonces, aumenta el dolor con la palpación y con la respiración profunda. Ya puede aparecer defensa muscular, porque hay algo inflamado dentro del abdomen, pero no debe haber signo de irritación. No tiene que haber abdomen en tabla, tiene que haber dolor al rebote. Hasta defensa muscular puede haber. Y el Michas habla de un signo que es el signo de Murphy. ¿Cuál es el signo de Murphy? ¿Ah? Doctor, ¿cómo vas a buscar el signo de Murphy en un paciente? ¿Qué le vas a decir? Respirar profundo. Es cuando menos esperamos, palpas o con derecho. Cuando es positivo, ¿te gusta el Harry Potter? Eso es increíble. ¿Cuándo es un positivo? El mayor ya dijo que pero tiene que llamar la atención. ¿Sí? Lo mismo pasa con el dolor al rebote. ¿No es, por ejemplo, que el dolor al rebote, por ejemplo, vos palpás y hay dolor? Y de comprimir rápidamente, tiene que haber una reacción del paciente.
No es que te va a decir, sí, me duele más cuando sueltas. Hay una reacción. Y lo mismo pasa con el morfo. ¿Sí? Le palpaste todo el abdomen, llegas al poco derecho y le decís respirar profundo. Y más o menos la mitad de la inspiración, palpar el poco derecho. Y el tiene que hace ruido, porque es brusco. Ese es el positivo. Así que para. Ese es el morfo positivo. Vamos a tratar de encontrar un vacío para que ustedes vean. Sugerente de. Por eso. Diagnóstico de litiasis. Sintomática. Todo dolor abdominal postprandial de tipo cólico. Sospechar. ¿Sí? Anamnesis. Datos públicos. Habíamos hablado antecedentes familiar. ¿Sí? De litiasis en la familia. Hábitos higiénicos dietéticos. Si tuvo algún caso anterior ya de litiasis sin diagnóstico. Número y frecuencia. ¿Por qué es importante esto? Para ver si es cuanto más dejamos pasar pacientes con esclerosis crónica sin operar, peor va a ser la cirugía. Porque imagínense algo que se inflama y se desinflama. Al pasar el proceso inflamatorio agudo, ¿qué se forma? Fibrosis. Y ahí se describe algo que algunos médicos dicen que no existe, algunos cirujanos dicen que no existe, que es la vesícula esclerotrófica, que es una vesícula casi de porcelana, pequeña, engrosada, con mucha fibrosis, resultado de una colecitis crónica que se dejó pasar. Normalmente es cirugía difícil. Ahora, ¿por qué complica la fibrosis? Me dirán ustedes la cirugía de la vesícula, de la colecistectomía. ¿Por qué creen que puede complicar? No se va a ver, no se va a ver. ¿Cuál es el objetivo de la colecistectomía? Retirar el órgano. Para retirar el órgano, ¿qué necesita hacer? Cortar e achar que fibrose para criar tipo uma aderência, pode aderir o peritônio, a vesícula e ao endómetrio. Puede crear adherencias firmes y dificultar la detección del triángulo de calor y no tener esa visión de seguridad. Mientras vos no tengas esa visión de seguridad, tenés más chances de hacer lesiones de la vía biliar. La lesión de la vía biliar no es algo que se soluciona fácilmente. Es una cirugía complicada. Nosotros diseccionamos el triángulo de calor y tenemos que identificar muchas cosas importantes. La arteria, el cístico, ¿sí? Y especialmente tenemos que identificar el coledo, ver que estamos lejos del coledo para no lesionar. Si no se, la literatura dice, si no logramos identificar eso, no se puede hacer la colecistectomía. Y ahí entra lo que es la colecistectomía parcial. Normalmente, ¿sí? Para ser cirurgia de colégio, por artéria. Tiene que diseccionar el triángulo del calor. Tiene que identificar el cístico
el cístico, conducto cístico y la arteria cística del colédoco, y tenés que poder ver el borde inferior del hígado. Ese es tu triángulo de seguridad. Si vos no ves eso, no identificas esa estructura, no podés sacar la vesícula. Más todavía cuando tiene múltiples adherencias. Porque acuérdense que en cierto porcentaje el hepático derecho se puede asomar ahí. Y si está todo pegado y vos pensás que ese es el cístico, podés ligar el hepático derecho. Eso le puede dar complicaciones al paciente en cierto porcentaje. Entonces, en la colecistectomía lo principal es identificar la enfermedad. Eso vamos a ver en el video, en la próxima clase probablemente. Para que vean el triángulo, ver la estructura de llegaron a estar con el doctor Nico, el doctor Erwin en alguna CBL. En alguna CBL, cirugía juvenil. Sí. Esa es una cirugía más didáctica que pueden haber. Ustedes pueden ver lo que se está haciendo. Y ahí, por ejemplo, espectacular como ellos diseñan el triángulo. Muy bien. Si aprovecharon eso, genial. ¿Verdad? En la cirugía abierta, hacemos lo mismo. Es lo mismo, solo que de puta madre. Un poco más difícil. Entonces, estudio primera línea. Ecografía. ¿Qué vamos a ver? Estructuras hiperecogénicas. Los cálculos con efecto de sombra acústica. Posterior o sombra anicogénica. Sombrita, sombrita. Este no tiene tanta sombrita. Y acá tampoco se ve mucha sombra. Pero eso depende del corte que vos estás haciendo del traductor. Eso se va buscando. Pero acuérdense que puedes generar varios cortes con el traductor ahí para ir moviendo. Y a ver, ¿qué ustedes pueden ver acá? En este corte. ¿Qué me pueden decir de esta vesícula? De pared engrosada, adematoso. Si vos, cuando tengan la clase, van a ver que tiene una línea negra acá entre las paredes. Eso quiere decir que hay líquido dentro de la pared. Es un signo también ecográfico de colecistitis aguda. ¿Sí? Esta es una colecistitis aguda. Inclusive tiene un poquitito de líquido perivesicular. ¿Cómo? No, todavía no perforó. Acordate que se puede generar líquido inflamatorio no sudado, es un líquido de sufrimiento, un líquido cistico. Ahora, una pregunta: ¿cómo va a cambiar la clínica, la presentación clínica, si la vesícula se perfora? Porque dijimos una colecistitis aguda, hay dolor, hay defensa, hay morfina. ¿Cómo va a cambiar? Va a tener irritación, va a haber signos de irritación, va a haber dolor, se va a comportar como un abdomen angústico. En realidad, para la colecistitis es un abdomen que debería operar. Vamos a llegar a eso. Bueno, la ecografía es muy buena para ver la vesícula. ¿Sí? La tienen para ver el signo. Después vamos a ver su utilidad para ver el resto del árbol lineal. Pero para la vesícula, genial. ¿Sí? Fíjense. Sensibilidad y especificidad 95 a 99%. Bien alto. Entonces, ¿qué nos permite ver los cálculos, ver la sombra acústica posterior? ¿Sí?
evaluar la pared de la vesícula, si está hematosa, si hay líquido perivesicular, ¿verdad? Si el contenido es homogéneo, heterogéneo, un montón de datos nos dan la ecografía. Y la mayoría de las veces, si es solamente por litiasis vesicular o colecistitis, la ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vos evidenciás la patología. O evidenciar la patología. Vos ponés tu traductor y ves que la vesícula está inflamada. Entonces, no es sentido. Eu não preciso de nenhum laboratório. Não preciso de nenhum laboratório Sí. para fazer o diagnóstico. Vos sospechás tu anamnesis, dirigís un laboratorio y confirmás al 100% con tu hallazgo cardiológico. ¿Verdad? Graças. ¿Por qué? Sospechar con tu anamnesis, tu examen físico. Porque en la anamnesis te das cuenta que es un dolor que viene del árbol biliar. Que es el inicio que nosotros ya describimos, ¿verdad? Dolor intenso tipo cólico después de la comida copiosa grasosa. Árbol biliar, sospecho de dolor. Examen clínico, dolor en el hipocondrio derecho. Y examen físico. Examen físico, dolor en el hipocondrio derecho, puede haber defensa, puede que no. Sugerente. Morfio positivo, sugerente. Laboratorio dirige el diagnóstico. El hemograma, leucocitos. Hay algo inflamado. Y el que confirma al 100% es el hallazgo de los signos inflamatorios en un estudio de ecografía. Ahora, ¿podés hacer el diagnóstico sin una ecografía? Y 100% no, ¿verdad? Pero ya podés iniciar el tratamiento, ¿verdad? Y tratar con una colecistitis aguda. Lo que te va a sacar al 100% es evidenciar la patología que se hace con el tiempo. Obviamente, alta sospecha por tu clínica y por tu laboratorio. Bueno, esto vamos a ver, ya hablamos de esto. Ahora, esto es más de lo mismo, hermano, ¿verdad? Que cada vez que hacemos la historia clínica, ¿verdad? Acuérdense que el médico primero ve, después habla al paciente y luego realiza maniobras. Eso es lo primero que hace. Y sin duda, método auxiliar de diagnóstico. Infección, esto es muy característico. Paciente con fase dolorosa y hipopotancial. Siempre viene así. Puede venir un poco pálido, puede venir un poco sudoroso inclusive. Por eso también hay que descartar otras cosas que puedan hacer doler el abdomen superior de forma brusca. Siempre. Especialmente si el paciente tiene sobrepeso, es obeso, es conocido hipertenso. ¿Sí? Porque ya me pasó una vez. ¿Sí? Acuérdense que inclusive puede ser al revés. El paciente puede venir con un problema, una patología biliar, por dolor, y después puede infartar. O puede infartar y simular un dolor abdominal. Las dos cosas tienen que pensarse. Y esto les va a asustar luego como vienen, ¿verdad? Porque vienen caminando apenas encorvados, no se acuestan. Normalmente se ponen en la camilla de esta forma, acá, así, posición antiálgica, o se paran y se ponen así en la camilla. Mucho dolor. Entonces, pueden venir varios, pueden venir sudorosos, inclusive por el dolor pueden hacer hipotimia. Entonces, a la infección, cosas
mi ejemplo siempre es, si Felipe por ejemplo se va en su moto ahora y le pasa una Scania 360 encima, se va al hospital y le quitan un hemograma, va a venir con 26.000 blancos y 99% de neutrofilia. Y él no está infectado, está inflamado. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Entiendes? Ahora, a un paciente, algo muy importante, a un paciente que viene con clínicas de dolor del árbol pulmón, ya sea colestitis, cólico biliar, colangitis, pancreatitis, ¿verdad? ¿Qué laboratorio van a pedir? Hemograma ya vi, para ver si tiene leucocitosis o neutrofilia. ¿Qué otra cosa yo debería investigar? Amilasa y lipasa, siempre. Ahora, en un cólico biliar, acuérdense que el dolor dura menos en cantidad de tiempo y responde mejor a la analgesia. Pero tampoco se dejen llevar tanto por eso. Yo le hablo de lo que dice la teoría y le voy a hablar de lo que yo hago en mi práctica médica. No se dejen llevar tanto por eso, ¿verdad? Porque lo único que ustedes no tienen que hacer es dejar pasar un diagnóstico. ¿Sí? Alguien viene con cólico biliar, déjenme NBO sin tolerar, pónganle una vía, hidrátenle y cálmenle el dolor. Si ustedes dirigieron, ¿verdad?, la característica del dolor como un dolor del árbol biliar, después calmar el dolor. Mientras le calman el dolor, quítenle el laboratorio. No digan, no, este tiene morfina negativo. Voy a dejarme. Que le cambien el dolor y que se vaya a su casa. Si va a esperar luego a que le pase el dolor, para eso está lista la laboratorio. ¿Qué laboratorio no te quita el dolor? Hemograma le dijimos. Amilasa le pasa de una compañía. PCR es un feo. Vamos a ver qué más. Hay muchos laboratorios como peor, pero hay ciertos laboratorios que no podemos tomar paso para ver. Ya cubrimos una complicación. Bueno, obviamente hemograma, si viene con leucocitosis, probable colecistitis. Y acuérdense, colecistitis interna. Otra complicación, migración del cálculo, pancreatitis, amilasa y lipasa. ¿Verdad? Otra complicación. Tiene que investigar si está ocurrido el conducto biliar principal, un síndrome histérico consultivo. Síndrome histérico consultivo se puede infectar y llevar una colangitis, y la colangitis es potencialmente mortal. ¿Sí? Cuídense, ¿no? Y al lema una laboratoria de pasar. Mínimamente eso, hemograma, amilasa le pasa, PCR le puede pedir. Un perfil de FAT, actividad total, directa, indirecta, como tasa de la ¿se confirma? Y ahí vos cubrís por lo menos las complicaciones que puede tener un litiasis, que puede subir de tu litiasis biliar. Si te viene 6.000 blancos, amilasa no pasa en rango, PCR menor a 6, bilirruina en rango, si vas a tu casa, se programa. Que te den una ecografía cuando es colección. Si viene un paciente con cólico biliar y le pasa el dolor, si un laboratorio viene todo normal, se puede ir a la casa y se programa su cirugía. Si viene un paciente con dolor sugerente del árbol biliar y tiene defensa muscular, muy positivo, tiene leucocitosis,
bueno, hasta ahí es colecistitis. Si tiene alterado amilasa, pancreatitis sinterna. Síndrome intestinal obstructivo sinterno. Bronquitis sinterna. Todas, por eso tengo que descartar las complicaciones. Porque las complicaciones de la litiasis biliar son las de sinterna. Eso tenemos que cubrir nosotros. ¿Entendieron? Más o menos. Así que, mira, totalmente bien. Bueno. ¿Verdad? Ahora, ya hablamos del tipo de dolor, ¿sí? Síntomas acompañantes importantes, náusea y vómito. ¿Sí? El cólico puede tener náusea, puede llegar a vomitar. La colecistitis puede tener náusea, puede llegar a vomitar. Y la pancreatitis también. ¿Verdad? Solamente que lo común, acuérdense que nunca toma dos, es que un paciente con pancreatitis refiere más vómito y náusea. Algunos le dicen que es la gran vomitadora de la pancreatitis. Entonces, si viene un paciente con dolor característico del árbol biliar y le dice que vomitó 6 veces, más probable que se va a comer y amilasa. Ahora, algo muy importante.
importante, como ideas, es preguntarle qué le van a hacer a un paciente que llega con ese tipo de dolor. Desde que ingresa, desde que si se le toma laboratorio o no, si se le calma el dolor o no, cuál es la conducta que va a tener con el paciente mientras espera su laboratorio. Sí, acuérdense que tienen que tratar al paciente mientras esperan resultados también. No es evaluarle y decirle, vamos a traer tu laboratorio para ver si tiene una pancreatitis. Entonces el paciente está ahí destruido en la camilla. Cambia el doctor. Entonces, lo que dijo la compañera, ¿verdad? Hidratación parenteral, años, antibiótico-terapia, reposo largo. Vamos a ver un videito para que podamos ver la anatomía, especialmente que entiendan cómo se hace la dirección del triángulo del calor y cómo se hace la colecistectomía. O sea, es lo mismo que se hace en la cirugía abierta, solamente lo podemos ver mejor. Entonces, ¿cómo? Ahora, para hablar de antibióticos, vos tenés que ver si vas a hacer un antibiótico como terapia antibiótica, una terapia con antibiótico, o vas a hacer un antibiótico como profilaxis prequirúrgica. Son dos cosas distintas. Normalmente, en estos casos, nosotros hacemos una terapia antibiótica, ¿sí? Para evitar que haga una piopolesis. Entonces se inicia terapia antibiótica. Y otra que normalmente usamos amoxi y IBE. Cubre bien abdomen con inhibidor de beta-lactamasa. Puede ser amoxi sulfatano, puede ser amoxi clavulanate. Un antibiótico que cubre bien gérmenes del abdomen, no cubre todos, pero cubre bastante bien. Especialmente podemos usar también ampicilina sulfatano como ampicilina clavulana, cubre bien también abdomen. Ahora, si tenemos evidencia ya de que hay pus en la vesícula, hay piopolecito o hay colangitis, ahí cambia la cosa. Ahí rotamos de antibiótico a algo que cura mejor abdomen. Y van a encontrar clásicamente metronidazol con una quinolona, el famoso ciclomet. Rotar antibiótico depende de varios factores. Vamos viendo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y eso te digo, terapia antibiótica, mínimo 5 a 7 días. 7 luego se va a hacer el noveno. No puede cortar. Si van a iniciar terapia antibiótica, no se puede cortar. Eso es lo que se hace mal. Mas aí é antes da cirurgia. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Tengo que ver varias cosas. Eu entendi que ela perguntou isso. ¿Cuál es la pregunta? Pacientes con colecistitis aguda. ¿Cuánto tiempo debe recibir antibióticos para operarse? Esa es la pregunta. Y ahí vamos a entrar a otra discusión. Colecistitis aguda. ¿Se opera o no al ingreso? O tengo que enfriar, como decimos los profesores, decimos, enfriamos la vesícula. Mas qual que é a causa? Isso foi por cálculo? Por cálculo. Destruído. Não, mas tem alguma coisa. Se opera no ingreso.
pasa, y que ustedes seguramente vieron mucho en nuestro hospital, que hay una recomendación, que dice la literatura, que cuando el paciente tiene más de 48 horas de síntomas, se sugiere, dependiendo de la experiencia del cirujano, se sugiere esperar. ¿Sí? Hidratación, analgesia, antibiótico, control laboratorio, se enfría. Nosotros decimos eso, enfriamos la vesícula. Pero si vas a dejar enfriar la vesícula, sugiere otra vez el bicho esperar de 4 a 6 semanas para operarle al paciente. ¿Sí? Ahora, si el paciente está sintomático y le inició hoy, hace 12, 18 horas, se tiene doble. ¿Por qué sugiere esperar después de las 48, 72 horas? Porque hay inflamación aguda. ¿Sí? De las 48 horas ya empieza a haber adherencia. ¿Sí? El epiplom se va a cubrir el proceso inflamatorio. Se puede adherir al epiplom, se puede adherir al duodeno. Y puede que vos no puedas identificar los elementos del triángulo calórico. Y además recuerden, tejido inflamado es tejido friable. Entonces recomienda enfriar para evitar la lesión quirúrgica de vías internas. Eso es lo que dice el dicho. Pero también dice, se hace el diagnóstico, si es reciente, se debería operar. Si pasa 48 72 horas, depende del criterio del cirujano. Pero recuerden, es para eso, para evitar lesionar la vía militar. Esa era la respuesta a tu pregunta. No recuerdo tu pregunta. ¿Sí? Entonces, hay dos complicaciones también, ¿verdad?, de la litiasis central que son un poco más raras. Solemos tener uno por año acá en el regional. Ya escuchamos el síndrome de Milici y el hilo biliar. Decimos que a uno le dieron síndrome de Milici y hilo biliar. Sí, sí, así habrán hablado. El doctor, su especialidad es biliar. Es muy bueno decirlo. Bueno, vamos a mencionar más brevemente, digo, son complicaciones muy raras. Síndrome de Milici, 0,1 a 0,6% de incidencia. Muy raro. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto. No sé por qué se marcó. Parecía una mancha roja. En la definición, ¿sí?, es una forma de ictericia obstructiva, ¿sí?, causada por un cálculo impactado en el cuello de la vesícula por el conducto cístico, de manera que el conducto hepático común queda estrechado. ¿Entendieron más o menos? Vamos a ver. Entonces, dependiendo del grado de compresión y el tiempo que dura la compresión, inclusive pueden generar fístulas colecisto-coledocianas. Puede hacer fístula a la vejiga principal o, el peor, puede hacer una fístula de colecisto entérico. Y esto puede causar otra complicación, que es el biliar. Y lo
los dos son potencialmente graves, ¿verdad? ¿Qué le hace recordar la palabra ilio? Y Biblia. Imagínate que hay una fístula y cae un cálculo hacia el todo. Eso puede causar un niño libre. Entonces, resulta una fístula entre el tracto biliar y el intestino. La mayoría es en el duodeno, ¿verdad? Por la cercanía y la relación que tiene con el árbol biliar. Está cerca. Entonces, lo primero que va a utilizar es el duodeno. Entonces, cálculos grandes, mayores a 2.5 centímetros, causan una obstrucción intestinal. El punto de obstrucción es el ilio terminal, célula cerca de la la válvula ileocecal. Ahora, ¿por qué? Porque se va estrechando. No, yo también ya estoy. Hoy fue un maratón de clase. Yo creo que fue peor esto de hacer 2 horas. Empezó 2 horas de clase, 2 horas de clase, 2 horas de clase. Estoy muerto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es un corte tomográfico, ¿sí? Donde podemos ver el cálculo de intestino. Tratamiento. Hay que resolver. Y después ver si se hace una fístula colecistente. Mas aí vai retirar uma parte? No, hay dos. Tienes que evaluar cómo está esa porción de intestino. Vos para retirar una porción de intestino tenés que evaluar vitalidad. ¿Sí? Ahora, esto puede ser una función mecánica, ¿verdad? Y puede que no tenga compromiso vascular. Vos te vas a dar cuenta de todo. La cirugía es abrir, retirar el calcio. Y ahí vos evaluás la vitalidad de esa porción del intestino. ¿Cómo vas a evaluar la vitalidad de esa porción del intestino? Para decir, no, yo tengo que quitar esta sección del intestino. ¿Qué? ¿Qué si sangra? ¿Qué? Ele tirou a vitalidade. Sí. Vai. ¿Por aquí le vas a hacer sangrar? No puedes mirar otras cosas. Motilidad. Coloración y motilidad. Mas como eu vou avaliar a atividade dele? Movimiento periostral. Se me der a mão na minha mão? Le haces un golpecito en el intestino y haces el movimiento periostral. ¿Sí? Ahora, si vos dudas, si tiene una coloración azulada, más o menos, vos podés tratar de reanimar esa sección del intestino con suero hidrocaliente para hacer vasodilatación. Máximo 15 minutos. Agarras el intestino, una riñonera, cargas agua caliente, le metes ahí. Hasta 15 minutos puedes esperar. Si a los 15 minutos no recuperas coloración, no recuperas motilidad o tenés dudas, puede ser la duda, se retira. Y creo que lunes vamos